Bueno, la capacitación, esta presente capacitación se trata de cómo evaluar con la herramienta Google Forms, ¿ya? Para hacer este tipo de evaluaciones online. Y quien va a estar dirigiendo esta capacitación es Armin Ramos del Centro de Enseñanza y Aprendizaje. ¿Ya? Al ser pocos asistentes, Armin va a ir respondiendo directamente las preguntas, ya sea por chat o micrófono abierto, y Armin les va a indicar cuál es la mejor forma. ¿Ya? Como les comentaba, la grabación de la sesión va a ser enviada posteriormente a sus correos. ¿Ya? Y al finalizar vamos a aplicar una encuesta muy pequeña que les vamos a compartir. Así que sin nada más que decir para comenzar, Armin va a comenzar con la sesión. Muchas gracias, Mario. ¿Me escuchan bien, cierto? Súper, ya. Bueno, somos poquitos, así que una de las ventajas de ser poquito es que es súper personalizado. Eh, Voy a hacer algunas aclaraciones. Esto es Google Form porque es una alternativa de la posibilidad que da Canvas de hacer pruebas. Eh, las ventajas de Google Form es que es bastante simple su usabilidad. Es masivo poder mandar información y todo tipo de cosas. Eh, Voy a desactivar mi cámara porque hasta ahora hay algunos problemas de conexión de repente en el sector donde yo estoy. Entonces, para poder tener una conexión estable con el audio, ¿ya? Y ustedes me pueden ir interrumpiendo, haciéndome preguntas con el micrófono, no hay problema, ¿ya? Para que sea mucho más fluido y mucho más, en ese sentido, más como contextualizado a las necesidades que ustedes tengan por ahora, profesoras, ¿ya? Así que para comenzar a explicarle que la forma más fácil de acceder a Google Form es a través de su correo FEN, ¿ya? Al tener correo FEN, la universidad tiene los acuerdos con Google de G Suite. Entonces, Form es una de las plataformas en las cuales yo puedo recopilar información. ¿Por qué hago esta salvedad? Google Form fue creado como una aplicación, una herramienta de encuestas para obtener información y a medida que se fue difundiendo, se le fueron agregando otros elementos para transformarlo también en una herramienta de evaluación, ¿ya? Pero como tal es una herramienta de evaluación bastante limitada en varios aspectos, sobre todo en el tema de la cantidad de ítems o formas de preguntar que se tienen, ¿ya? Para estos fines. Yo les voy a explicar cada uno de estos elementos. Y por último, cuando termine de explicar el tema de Google Form, yo les voy a explicar cómo este Google Form se insertó después en una plataforma mayor que se llama Google Classroom, ¿ya? Y esta plataforma es una plataforma pensada para la educación y para generar un entorno de aprendizaje virtual. Frente a Canvas, no, es bastante menor las posibilidades que da Google, en este caso Classroom, es mucho mejor Canvas, pero sin embargo, siempre es bueno tener pendiente saber de esta plataforma en caso de algún plan B o la necesidad de gestionar algunos información o los aprendizajes de algún curso fuera de, por ejemplo, si ustedes estuvieran trabajando en una institución o de forma particular, ¿ya? Pero siempre es bueno que mantengan esa diferenciación, ¿ya? Bueno, para yo partir con el Google Form, simplemente voy a abrir mi correo FEN, en este caso yo tengo mi correo FEN abierto y yo me voy a dirigir automáticamente a la cuadrícula de las aplicaciones de Google, que está siempre al lado de las fotos, que es esta cuadrícula de acá. Yo una vez que la seleccione, se despliegan varias herramientas de Google. Dentro de las herramientas están el chat, está Google Meet, hay varias otras. Y si yo voy buscando, voy a encontrar ineluctablemente formularios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Una pregunta? No, continúa nomás, Armin, había un micrófono. Ya. Entonces, yo simplemente si voy hasta abajo veo Canva, Cisco y Google Classroom. Vamos a partir con Google Form. Voy a seleccionar la aplicación y automáticamente se va a abrir mi dashboard inicial o página de inicio. Y yo como he ocupado mucho Google Form, tengo varios que he hecho en distintos momentos para distintas cosas. En este caso, a ustedes si no lo han ocupado mucho, les va a aparecer esto vacío y acá por defecto las plantillas que ustedes pueden utilizar para ir, en este caso, teniendo una personalización con respecto a el formulario que ustedes quieren utilizar.
En mi caso voy a ocupar este que está en blanco, simplemente para ir mostrándoles los atributos y las características de lo que tiene esta herramienta. Al inicio van a encontrar estos dos elementos, ¿ya? Siempre les voy a solicitar como sugerencia de que le pongan el nombre. Vamos a poner prueba 1, 30 de abril. Y de esta forma, cuando hacen esto, ustedes pueden generar al tiro una diferenciación con respecto a cómo organizo yo, en este caso, los materiales que voy produciendo y que después me van quedando como un respaldo en la nube virtual de Drive de Google. ¿Ya? Y acá abajo yo voy a poner las instrucciones. Aquí me voy a detener unos segundos, unos minutos quizás, porque cuando yo hago, por ejemplo, algún tipo de evaluación con respecto con Google Drive, con Google Form, perdón, es súper importante que yo indique ciertos elementos. En este caso, las instrucciones deberían llevar el rango de tiempo, es decir, desde qué fecha va a estar abierto el recurso y hasta qué fecha pueden contestar. Y esto también incluye la hora. Además, debería tener instrucciones de uso, es decir, cómo responder. Si ustedes desean que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero si tienen solamente un intento para responder, también decirlo. Tienen un intento. Si hay algún otro tipo de material vinculado que tengan que leer con anticipación, que significa leer material o ver un video antes de responder. Y por último, algo que es muy importante tiene que ver con instrucciones de tipo o de características para la usabilidad de los estudiantes o recomendaciones. En este sentido es, por ejemplo, busque un lugar tranquilo para que ellos puedan responder su prueba con una conexión estable y en caso de algún problema, algún correo al cual ellos se puedan dirigir para, en caso de que haya un flashazo, se cae el internet, corta la luz o tienen algún problema técnico, ellos puedan indicar que no pudieron terminar con su actividad. ¿Ya? Todo este tipo de elementos de instrucción es súper importante que lo tengan considerado antes, ya sea en Google Form o incluso en Canvas o en cualquier otro tipo de herramienta para evaluaciones. De esta forma, sus estudiantes van a poder tener orientaciones claras con respecto a qué hacer en caso de alguna emergencia o algún problema y al mismo tiempo de cómo tienen que ellos desarrollar esta secuencia de aprendizaje para contestar para contestar bien o en los marcos que esperamos, los lineamientos que esperamos, la evaluación que hagamos. ¿Ya? Entonces, eso al principio con la instrucción. Posteriormente, este cuadrícula o este cuadro de acá viene por defecto y siempre es la pregunta 1. Si yo pincho en cualquier parte de la pregunta, automáticamente se va a abrir y se va a desplegar distintas opciones. Ya, en este caso, si yo quiero, por ejemplo, cambiar la forma de preguntar, o sea, quiero elegir una distinta manera que no sea varias opciones, en este caso es selección múltiple, simplemente voy a la lista desplegable y acá tengo un sinfín de opciones. ¿Ya? La respuesta corta me sirve más que nada para cuando yo hago una pregunta breve con respecto a si quiero un concepto, si quiero una frase, simplemente pongo respuesta corta. El párrafo es una respuesta mucho más larga, como un microensayo o un artículo de opinión, que va directamente escrito en el espacio que nosotros dejemos habilitado para esto. ¿Ya? Las casillas son para seleccionar distintas opciones. Funciona muy bien, por ejemplo, cuando queremos hacer una comparación de marcas o qué marcas me parecen familiares. Yo puedo elegir distintas opiniones o distintas opciones que a mí me entreguen. La lista desplegable es una lista desplegable, lo vamos a ver uno por uno. Y la escala lineal es una escala Likert. ¿Ya? Voy a partir con opciones para que veamos cómo se programa. Y vamos a poner, por ejemplo, en este caso una pregunta, Chile se ubica en el continente B y simplemente voy a programar la respuesta. Poner acá América, Asia o Europa. Ya esto es un ejemplo simplemente. Y acá abajo, si ustedes
quieren, podemos poner una respuesta a otro. En este sentido, estamos eligiendo una respuesta de selección múltiple. Y si se fijan, yo no puedo elegir una respuesta correcta, porque hasta el momento lo que hemos abierto fue una encuesta, y las encuestas no buscan seleccionar una respuesta correcta, sino lo que buscan es recopilar información. ¿Ya? Y acá abajo yo tengo la opción de dejar esto obligatorio. ¿Qué significa? Que el estudiante necesita responder algo para poder avanzar a la pregunta 2. Ya tiene pros y contras. El pro es que yo me aseguro de que el estudiante efectivamente dé una respuesta. El contra es que en algunos casos puede haber algún problema técnico o puede aumentar la ansiedad. ¿Ya? Generalmente dejamos esto como obligatorio para que el estudiante se decida por una respuesta. ¿Ya? Eso es una decisión del docente. Y simplemente ya tenemos nuestra primera pregunta lista. Acá al costado, como ustedes pueden ver, hay una lista desplegable de cosas. Estos son los elementos para agregar una pregunta. En este caso, importar preguntas que yo tengo quizás en Google Drive ya preparadas. Esto para añadir un título o una descripción. Acá para añadir una imagen, un video o una sección. Si yo, por ejemplo, quisiera añadir un video, simplemente yo busco YouTube, ya tenía preparado un enlace, una noticia sobre el COVID, y simplemente voy, copio la URL, selecciono el recurso y automáticamente queda en la pregunta 2 vinculado. Entonces yo puedo aquí poner, antes de contestar, vea el video. Y agrego la pregunta. En más, siempre aquí agrego una pregunta. Y acá yo puedo, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta de párrafo. Entonces la pregunta puede ser, según la información del video, comente con los contenidos de la unidad 1. Y de esta forma, yo automáticamente vinculé estos dos elementos con esta pregunta. Ahora bien, lo vamos a dejar obligatorio. Y una buena sugerencia es que ustedes siempre vayan viendo en vista previa cómo va quedando el recurso. Si se fijan, yo acá tengo un ojo. Acá hay tres elementos: personalización, vista previa y configuraciones. Para yo poder ver cómo mis estudiantes van a ver estos elementos, simplemente pongo vista previa y se va a abrir una página. Entonces se va a dar cuenta que así lo va a ver mi estudiante. Yo digo, sin embargo, esta pregunta es un ítem distinto a esta. Y yo no quiero que lo vean juntos para que no haya ningún tipo de confusión. Por tanto, vuelvo a la pregunta 1 y si se fijan, acá abajo, en esta sección dice añadir sección. Lo que hace esto es separar las páginas para yo poder tener distintas páginas y mis estudiantes vayan viendo secciones distintas. Es decir, yo puedo agregar acá, después de esta pregunta, otra pregunta de selección múltiple. Voy a poner 1. Aquí voy a poner 1, 2 o 3. Estas dos preguntas van a ser selección múltiple o sección selección múltiple. Y yo acá agrego añadir sección. Y debajo de esta segunda pregunta va a venir un título y le puedo poner ítem 2, desarrollo. Entonces le puedo poner una descripción general, conteste la pregunta con el video. Y una vez que esto esté listo, voy nuevamente a la vista previa. Y si se fijan, ya aparecen la sección de respuestas de selección múltiple diferenciadas. Vamos a sacar lo obligatorio esta, porque si no, no me permite avanzar. Como pueden ver, ya hay páginas distintas.
Entonces el estudiante, para poder ver la siguiente pregunta, necesita apretar siguiente y van a aparecer los elementos del video junto con la respuesta o el espacio de la pregunta para que ellos respondan de manera fácil y para que esté todo mucho más ordenado, ¿ya? Entonces, siempre recomendamos que ustedes agrupen sus preguntas por sección. Por ejemplo, si yo quisiera agregar otra pregunta acá, podría ser critique de manera argumentada las decisiones efectivas o no del gobierno. En este caso, el estudiante tendría que criticar de manera argumentada si ha sido bueno o malo el desempeño del Estado. Y yo acá voy a buscar de nuevo mi respuesta tipo párrafo y automáticamente va a quedar activada. ¿Ya? Ahora bien, vamos a agregar otra sección con preguntas de otro tipo. Entonces aquí vamos a poner ítem 3. Si se fijan, yo pongo el más acá al lado y automáticamente me genera una pregunta nueva. En este caso vamos a ir con las preguntas, por ejemplo, de escala Likert, que era una evaluación. Entonces, yo voy a solicitar acá poner un recurso. Vamos a poner una imagen, por ejemplo. Y fácilmente yo puedo ir a examinar y puedo buscar en mi escritorio alguna imagen que yo necesite. En este caso ya, vamos a poner esta imagen. Es una imagen cualquiera. Y automáticamente, una vez que esté cargada la imagen, se va a subir al espacio que yo tengo designado. ¿Se fijan? Supongamos que esto es de construcción. Yo puedo poner el título imagen de construcción. Y simplemente voy a editar la pregunta y voy a poner, siendo 1 muy desacuerdo y 5 muy de acuerdo, las normas de seguridad se cumplen. Es un ejemplo. Y acá pongo la etiqueta muy en desacuerdo, muy de acuerdo. Y nuevamente, una vez que terminemos esta sección, vamos a vista previa y vemos cómo va quedando nuestra prueba. Ok, el estudiante la ve de esta forma. Perfecto, ve el video bien. Ambas preguntas están vinculadas con el video. Acá puse una pregunta obligatoria. Entonces vamos de nuevo a la pregunta y le sacamos la obligatoriedad. Y volvemos a avanzar. Y vemos ítem 3, imagen de construcción, escala Likert. Siendo 1 muy desacuerdo y 5 muy de acuerdo, las normas de seguridad se cumplen. Y si esto fuese un curso de construcción, por ejemplo, diría, no estoy muy de acuerdo. ¿Ya? Esto es una percepción simplemente. Sacamos la vista previa y vamos a ver, quiero poner otro recurso. Entonces agrego otra pregunta. Y acá yo, ejemplo, puedo poner casillas, cuadrícula de varias opciones. Entonces, yo podría preguntar acá, nada que ver. Vamos a volver con los continentes. ¿En qué países se encuentran? ¿O en qué continentes mejor? ¿Se encuentran estos países? Acá yo voy a poner Francia. Acá podemos poner Argentina. Vamos a poner Luxemburgo. Vamos a poner en Vietnam. Y aquí en la columna podemos poner Asia. Podemos poner América. Europa. Y nuevamente vamos a la vista previa. Nos damos cuenta que ya nuestras preguntas de selección múltiple
tienen este aspecto, lo mismo las preguntas de desarrollo, también nuestra pregunta de escala Likert, y vemos cómo deberían responder las preguntas de casillas. Si se fijan, simplemente van seleccionando, ok. Así con todos los recursos, ¿ya? Ahora bien, hasta el momento, esto no es una prueba, es una encuesta. ¿Cómo yo transformo esto en una prueba? Para esto tengo que ir a configuraciones, que está acá donde está este engranaje. Y una vez que... ¿Sí? Disculpe, ¿te puedo hacer una consulta Sí, acerca por favor. del último tipo de pregunta que estabas configurando? Ujú. Am, ¿Puedes volver a esa pregunta? Voy. Eran como cuadritos, varios cuadritos. La casilla. Sí, sí. ¿Es posible para este estilo de pregunta hacer que el alumno pueda elegir solo, perdón, más que una opción? Sí, es posible. ¿Me podrías mostrar cómo se hace con este estilo de pregunta? Ya, lo podríamos ver ahora. Ahora, ¿es posible? Sí, es posible. También en Canva se puede hacer lo mismo. Entonces, les voy a mostrar cómo se puede hacer acá. ¿Ya? Vamos a ir acá a la configuración. Y en configuración vamos a partir antes de ir a la programación de las respuestas correctas a lo que tiene que ser el panorama general. Como esto es un cuestionario que va por fuera de una plataforma, las personas que van a realizar este tipo de actividades necesitan indicar su correo electrónico. Entonces yo pido que el sistema recopile las direcciones automáticamente. De esa forma yo puedo vincular los correos con las respuestas. ¿Ya? Y voy a también programar que los estudiantes en este caso tengan un recibo de su respuesta. Siempre. Es decir, el estudiante una vez que termine todo su cuestionario va a recibir automáticamente en su correo personal la recopilación de todas las respuestas que dio, como un respaldo, de manera tal que si hay un problema en el sistema, tenga el respaldo de que él sí envió esta actividad y la puede reenviar. ¿Ya? Esto es súper positivo para evitar cualquier tipo de malentendido. Lo mismo sucede acá. Si yo, por ejemplo, quisiera crear una encuesta o una consulta para estudiantes que no son FEN, o porque hay estudiantes que no tienen su correo FEN activado aún, simplemente saco esta restricción y me va a permitir enviarle a personas que tengan correos Gmail, no necesariamente FEN, la encuesta o el enlace. Si yo dejo activado esto, simplemente los estudiantes con correo FEN van a poder ingresar y quienes no van a tener que pedir un permiso. Ya puede ser súper restrictivo. Entonces, ojo con los correos que tengamos. Y acá dice limitar a una respuesta. Si yo activo esta casilla, significa que una vez que el estudiante entró a su actividad y tuvo algún problema o envió la actividad, no va a poder volver a reenviarla. ¿Ya? La dificultad de esto tiene que ver con la conectividad que tenemos actualmente porque muchos de nuestros estudiantes probablemente tienen problemas o en el uso o en los aparatos técnicos o en el horario de conexión. Entonces, sugerimos que mejor lo dejen abierto en caso de que algún estudiante iba en la pregunta 12 de 20 y su internet cayó y no puede volver a ingresar. Ahí lo que sugerimos es que en el protocolo, en las instrucciones que ustedes indiquen, es que cuando pase este tipo de situaciones, ellos manden un correo indicando que van a hacer la actividad 2 veces porque tuvieron un problema de carácter técnico. ¿Ya? Entonces, dejamos esta opción abierta. Ahora, si ustedes lo quieren dejar ilimitar, por favor, coméntenlo en las instrucciones para que los estudiantes sepan que solo tienen una oportunidad, ¿ya? Para que quede como súper explícito. Y acá abajo dice los encuestados pueden editar después de enviar, ver gráficos de resumen. ¿Qué significa esto? Si yo dejo esto, significa que una vez que el estudiante envió su propuesta, va a poder automáticamente editar una segunda oportunidad, ¿ya? En este caso lo vamos a dejar sin edición. Y ver los gráficos de resumen significa que pueden ver si tuvieron un desempeño positivo o negativo en tanto a la información que vamos a recopilar ellos. ¿Ya? Tampoco lo vamos a dejar activado en esta oportunidad. Una vez que terminamos con la presentación, la parte general, vamos a la presentación. Como yo les sugerí que ocupáramos distintas secciones para poder separar el tipo de pregunta y el estudiante tuviera un orden mucho más fácil de seguir,
es importante que ustedes activen la barra de progreso. De esta forma, los estudiantes van a poder observar cuánto les falta para y así también bajar los niveles de ansiedad y poder concentrarse en las preguntas que tienen al frente, ¿ya? En orden aleatorio de las preguntas, esto es súper positivo cuando son mayoritariamente preguntas de selección múltiple, porque permite que los estudiantes no puedan decirle a otros compañeros que la pregunta 1, la correcta es la B, porque nunca va a ser la misma respuesta ni pregunta. Siempre el sistema las va a ir desordenando para cada uno de los asistentes, según su correo electrónico. Y mostrar enlaces para enviar otra respuesta. Si yo dejo activado esto, me va a dejar un mensaje al final que me va a decir, desea enviar otra respuesta. Esto puede ser positivo en el caso de que los estudiantes hayan respondido, supongamos que el plazo para vencer es mañana viernes y respondieron el jueves, tuvieron horas para dar vuelta a la respuesta y quisieron cambiar su pregunta, quisieron cambiar la respuesta. Pueden enviar una nueva respuesta. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para el docente? Tiene que ver con la gestión, tiene que ver con la organización de la información y tiene que ver con las normas que establecieron al inicio. Entonces, si ustedes les anunciaron que solo iban a tener una oportunidad, sacamos esto y el estudiante, una vez que haya enviado su respuesta, no tiene opción de enviar una segunda. ¿Ya? Por último, yo puedo personalizar acá un mensaje de confirmación y puedo poner gracias por tu participación. Y cuando el estudiante termine esta pregunta o esta actividad completa, va a recibir esto como un mensaje de cierre. ¿Ya? Y por último, en cuestionarios, yo aquí transformo lo que es una encuesta en un cuestionario, es decir, una encuesta que recopila información en un cuestionario que me la corrige. A esto simplemente hago clic en convertir en cuestionario y acá abajo aparecen distintos elementos. No activen el modo de bloqueo, por favor. ¿Ya? Déjenlo en ese sentido sin activar, porque esto es para la entrada de para dejar que puedan entrar solamente por Chrome. ¿Ya? En este caso, yo lo quiero que puedan entrar por Firefox o por cualquier otro tipo de navegador. Entonces no me interesa activar ese bloqueo. Y acá dice publicar calificación. Aquí yo puedo elegir justo después de cada entrega o más tarde después de la revisión manual. En este sentido, como yo puse preguntas de desarrollo, es mejor dejarlo más tarde, de manera que el estudiante obtenga el puntaje completo. Y aquí abajo, dice el encuestado, puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta, es decir, el estudiante puede ver sus preguntas malas o las preguntas correctas o su puntuación. Esto puede llevar a que los estudiantes a veces algunos tengan conductas no éticas y compartan las respuestas incorrectas o correctas o más o menos sepan en qué se equivocan y pueda generar algún tipo de sesgo con la información de otros compañeros. Como ustedes pusieron acá que más tarde reciba la revisión manual, ustedes sacan esto. Ahora, si ustedes quieren que reciba automáticamente la respuesta después, activamos todo esto. ¿Ya? Pero eso siempre es decisión del docente para poder disminuir quizá la sospecha de plagio, la sospecha de copia y en este sentido poder tener un mayor control con respecto a cómo los estudiantes van a recibir la información de manera más pura con la calificación que les corresponde. Ya que si hay preguntas de desarrollo, tienen que ustedes corregir primero las preguntas de desarrollo para sumar el puntaje que ya le van a asignar las preguntas de selección múltiple. Y guardamos. Una vez que yo guardo, voy a tener que ir... ¿Sí? Te hago una consulta. Cuando el alumno recibe la confirmación de que envió su prueba, ¿le llega también una copia de las respuestas de lo que dio o solamente le llega un correo que dice usted ha entregado su prueba, o la encuesta? Súper. En este caso, nosotros cuando vamos a la programación, aquí, en la presentación, acuse recibo de respuesta siempre. Entonces, cuando usted, por ejemplo, quiere que simplemente las respuestas no le lleguen a los estudiantes, recopila la información y no hay acuse de recibo de respuesta. ¿Ya? Claro, pero eso solamente le dice que él ha recibido, o sea, que es como una verificación de que hemos recibido la información que envió, pero él no tiene una copia. Exacto. No. ¿No? No. Es No hay solamente copia. informativo. Exactamente. Si yo pusiera activando esto, acá abajo ver gráficos de resumen y respuestas de texto,
ahí le llegaría un copia de esa información a su correo, de todo lo que respondió. De lo que respondió. Exacto, entonces ahí ellos incluso se podrían mandar esa información entre ellos, ¿ya? Ya, Entonces por eso yo desactivo siempre esto, de editar después de enviar y ver gráficos y resumen y respuestas de texto, o sea, ellos podrían ver todo eso, ya, ok. ¿ya? Gracias. No, ¿de qué, profesora? Entonces, y súper buena su pregunta, porque está como esa observación siempre con respecto a si los estudiantes reciben qué información, ¿Puedo ¿ya? interrumpir? Sí, Oye, yo he usado esto y cuando uno marca esa opción, efectivamente el mail de vuelta te manda el resumen de toda tu respuesta. No solamente ¿así? la aceptación, sí, te manda cada pregunta, o sea, el alumno queda con un respaldo de lo que respondió. Ya, perfecto. Yo lo he usado Entonces, porque después vía audio vamos discutiendo sus respuestas y ellos van viendo sus respuestas, así que tienen acceso vía mail. ya, No a las perfecto. respuestas del resto, solamente a las de ellos. Ya. Entonces, en ese caso sería mejor dejar activado simplemente acá esto, de recopilar direcciones, y pero que no reciban el acuse respuesta, por lo que le pasó a usted. No, yo creo que es bueno que reciban su respuesta porque tienen un respaldo de cómo respondieron. Si después ven, si uno, por ejemplo, en vez de mandarle el puntaje, publica una pauta, ellos pueden ir al mail que les llegó donde están todas sus respuestas y compararlas con la pauta. Entonces, Exacto. es bueno que les llegue el mail con las respuestas que ellos hicieron. Si es como un respaldo de que efectivamente lo que mandaron se envió. Sí, Sí, yo preguntaba eso por esa razón, pero también me surge la duda de que si uno da un espacio de tiempo más amplio de respecto de la respuesta, de la resolución de la evaluación, eventualmente alguien podría compartir las respuestas entre ellos, ¿no? Sí, claro. sí. Está siempre ese peligro, porque como este tipo de actividad está pensada para hacer asincrónicamente, o sea, uno da un rango de tiempo para que lo puedan resolver, claro, hay algún tipo de riesgo con respecto a que se compartan información. Sí, toda la Pero, razón, toda la razón. Pero de hecho, sí, ahora que lo dices, tienes todo sentido. Ahora, yo lo he usado para pruebas de una hora, entonces en realidad están a última hora respondiendo, no tienen el sí, tiempo. Pero si uno lo hace con un periodo largo, te expone a que se compartan todo, claro. exacto. Esa es la aprensión. Por eso, cuando uno hace el acuse de recibo, tiene que tener claro que va a recibir esa información o no. Por ejemplo, si como en el caso de usted, profesor, que lo ocupó en un rango de tiempo limitado, por ejemplo, respondan la encuesta o la evaluación entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche de hoy, y se activa efectivamente durante esos horarios, mucho menos la posibilidad de que en algunos casos algunos profesores dejan días activado el recurso para que los estudiantes puedan contestar en el plazo de tiempo que puedan según sus posibilidades de conectividad, y se podría dar esa opción, ¿ya? Pero eso es una decisión también del docente, y también intentar disminuir esos riesgos a través de apelar al sentido ético o a la necesidad de aprendizaje de los estudiantes con respecto a este tipo de actividades. Entonces, sí, exactamente. Entonces, una vez que tenemos al menos la parte de las actividades, o sea, ya transformamos esto en un cuestionario, tenemos que ir a cada una de las preguntas para poder activar lo que es en la clave de respuesta. Y en la clave de respuesta, ahí nosotros podemos poner cuál es la pregunta correcta y asignar un puntaje establecido. Si cada pregunta va a tener 2 puntos o 1, y en este caso Chile se ubica en el continente de América, y ponemos listo. Si yo quisiera añadir un comentario, simplemente voy y pongo efectivamente Chile es parte de América. Y con eso ya queda una retroalimentación con respecto a la respuesta. Si yo no quisiera poner ningún comentario, porque yo después quiero comentar la prueba y quiero yo hacer ese ejercicio de retroalimentación, no les pongo nada y no se añade ningún comentario. Y antes de que yo haga la prueba, les voy a comentar que en una fecha tanto vamos a juntarnos para poder hacer una retroalimentación de pregunta por pregunta. ¿Ya? Lo mismo con la pregunta 2, clave de respuesta, elijo la correcta, asigno puntaje y listo. Ahora bien, las preguntas de desarrollo yo no puedo asignarle un puntaje o un puntaje correcto. Lo que sí puedo es decir cuántos puntos vale. Por ejemplo, este tiene 8 puntos de valor. La corrección estando acá mismo, ¿ya? Ese es el caso.
O en algunos casos yo puedo no agregar el puntaje y lo puedo hacer a través de una hoja Excel externa. Ya en ese caso simplemente dejo esto en 0 y no hago ningún cambio. Eso tiene que ver más que nada con la gestión del equipo docente, cómo les acomoda más, si tener todo junto en una sola sección o recibir los puntajes y luego hacer la corrección de las preguntas de desarrollo por separado y luego sumar los puntajes de cada estudiante. Ya eso depende siempre de la organización de cada uno de los equipos, cómo se sienta más cómodo. ¿Ya? Y por último, están este tipo de preguntas, que acá no hay preguntas correctas, incluido cuando yo pongo una clave de respuesta, no me dice solamente el puntaje, ¿ya? Porque las preguntas de escala Likert buscan una percepción, entonces no hay preguntas correctas. Y acá, en este tipo de preguntas que son con cuadrícula, yo al poner la clave de respuesta, yo puedo seleccionar la respuesta correcta. Ahora, una de las profesoras me preguntó si yo podía poner más de una pregunta correcta. Sí. Aquí lo voy a inventar y le asigno 2 puntos, es decir, 1 punto para cada una de las preguntas. Lo mismo acá y lo mismo acá. Es la única salvedad que tengo que hacer. Y debería cambiar las instrucciones. Y poner acá que hay 2 respuestas correctas del total de las preguntas que se le hacen. ¿Ya? Esa sería la salvedad. Y la dejo con 1, deselecciono y voy dejándola aquí, creo que es correspondiente. En este caso voy a dejar así para que quede con una respuesta correcta, pero si yo quisiera elegir 2, puedo seleccionar las 2 y siempre tengo que tener cuidado con el puntaje, que queden pares, cosa que reciba 2 o 4 puntos por todas las respuestas correctas, o si solamente responde una, 2 puntos o 1 en este caso. ¿Ya? Tengo asignados estos puntajes y automáticamente pongo listo. Y simplemente si quiero hacer el último testeo, voy a revisar que todo esté en orden. Pongo siguiente. Está todo ok y la respuesta a la pregunta está lista. Por tanto, estoy en condiciones de enviar la pregunta. Y en este caso yo puedo elegir incrustarlo en un enlace o un correo. En el caso de mí, voy a pedir acortar la URL y a través de un enlace yo lo genero en un correo masivo. Aquí voy a poner las personas. Yo quisiera mandarle el correo y simplemente pego el link. Lo dejo acá como enlace y pongo evaluación. Esto funciona bastante bien cuando yo lo hago por fuera, ¿ya? Es decir, simplemente el recurso está desagregado de una plataforma y yo necesito buscar esta información, simplemente lo envío y estaría enviado para la persona que yo me acabo de contactar, ¿ya? Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. Voy a contestar en vista previa las preguntas para que tengamos respuestas y podamos ver dónde se ve la clave de respuesta. Solo en una letra para poder avanzar rápido. Y acá yo voy a contestar de manera equivocada. Percepción. Ok, y pongo enviar. Esto quedó enviado. Y acá, si se fijan, ya está ahí una respuesta, lo que acabo de hacer. Y puedo ir viendo el desempeño que han obtenido en algunas de las preguntas. Aquí no hay respuestas correctas, yo respondí todo mal, a propósito, por favor. ¿Quiénes respondieron? Los puntos 2 de 16. Y están también estos pequeños gráficos de desempeño, las respuestas que están en desarrollo. Y si yo deseo, lo puedo transformar esto, crear una hoja de cálculo y me va a arrojar las respuestas de él o los estudiantes de esta forma: hora, fecha en la cual fue respuesta, fue ejercida, quién lo hizo, puntuación total y las respuestas de cada uno de los estudiantes. Así lo puedo ir viendo. En este caso, las respuestas de desarrollo, selección de cada una de las opciones y el puntaje que yo obtuve.
Consulta, ¿esa marca temporal es cuando envió la encuesta? Exactamente. Yo acabo de enviarla, acabo de responder, entonces aquí me sale la fecha, el día y la hora en la cual fue contestada la respuesta. Esto es súper importante porque los Google Forms no tienen te permite enviar fuera de plazo. Por ejemplo, si yo di plazo hasta las 12 de la noche, me permite enviar fuera de plazo la respuesta. Lo que me gestiona esto es poder ver quiénes lo hicieron en un día que no corresponde. Entonces yo puedo filtrar que los que hayan respondido el 31 estén en otra hoja de respuesta para asignar algún tipo de descuento de puntaje o si ellos me avisaron porque no pudieron conectarse, etcétera. ¿Ya? Esto, así funciona el sistema desagregado, que es solamente Google Form. Ahora les voy a explicar rápidamente cómo funciona esto en un Google Classroom, ya en una aplicación. Google Classroom es una plataforma interactiva que permite recrear un espacio de aprendizaje virtual. Y esto, todos los profesores de FEN tienen activado su espacio de Google Classroom. Simplemente tienen que ir a la cuadrícula de Google nuevamente e ir al final, donde están los espacios de educación. Acá está Canvas de FEN, Webex y Classroom. Yo simplemente voy a entrar a Google Classroom. En este caso voy a entrar con mi cuenta FEN. Y automáticamente tengo un dashboard. Y el dashboard tiene todos estos cursos que yo he hecho muchos. Pero ustedes si no tienen cursos generados, es súper simple. Acá arriba, en más, yo puedo generar un curso. Voy a remarcar información. Google Classroom es como el plan B. Canvas es mucho mejor en todos los sentidos. Pero esto es una especie de repositorio y espacio virtual gratuito que me permite gestionar en caso de emergencia un curso. ¿Ya? Tiene menos posibilidades de hacer actividades interactivas, pero sí me puede salvar a gestionar igual los aprendizajes. ¿Ya? Entonces, en este caso yo voy a más. Si no tengo un curso, pongo crear una clase. Voy a poner curso de Forms, sección otoño 2020, así me puedo guiar mejor cuando lo cree, y pongo crear. ¿Ya? ¿Qué involucra este espacio? Involucra un poco más del tema de organización y gestión al inicio, pero después me facilita mucho el trabajo si es que no tuviese una plataforma como Canvas disponible. Como ustedes se fijan, tiene 4 elementos generales: tablón, trabajo de clase, personas y calificación. El tablón es la parte donde a mí me permite hacer anuncios. Yo puedo poner acá noticias, el curso, información, lo que yo estime conveniente, y yo al publicar, el estudiante va a recibir notificación en su correo FEN y va a poder responder igual que como si fuese un muro de Facebook. Yo voy a poner respuesta y voy a poner otra respuesta. Y así, cada respuesta que haga el profesor va a notificar al estudiante, pero las respuestas del estudiante no van a ser notificadas entre ellos, ¿ya? Porque el interés es que esto es una información oficial. Ahora, yo quisiera gestionar que tuviese estudiantes aquí para que puedan ver mi curso porque es una emergencia. Si se fijan, acá hay profesores estudiantes. Yo simplemente pongo en el más, invitar, y aquí yo puedo poner a la cantidad de personas que necesite, en este caso a Mario Reyes, me está acompañando, y solamente pongo invitar y automáticamente genera una invitación. Lo mismo con estudiantes. Puedo buscar a Mario Reyes y gestionar la invitación. Ahora, hace unos años se activó una forma de hacer una invitación masiva. Simplemente yo en una hoja de Excel pongo todos los correos en una columna, copio la columna completa y la pego acá. Si son correos FEN, automáticamente aparecen los 50, 60, 47 correos y pongo invitar. Se activa una forma masiva de invitación. Es súper simple. Se invitan los estudiantes y al estudiante le va a llegar una invitación donde simplemente tiene que apretar en la casilla unirse y automáticamente va a quedar unido al curso. Ahora, si yo no quisiera hacer este procedimiento, simplemente mando un correo por Docencia Web o por otra plataforma oficial y les copio ese enlace. Con este código ellos podrían ingresar al curso.
¿Cuál es la desventaja? Que en este caso no tendría la seguridad de que todos pudiesen hacerlo, porque algunos tienen mayores o menores competencias en el ámbito digital. Si yo les mando el correo, como les mostré antes, desde acá y copiando toda la columna, automáticamente les llega el correo y tienen que aceptar sí o sí porque les llega notificación a su correo FEN. Una vez que tenemos todo esto listo, vamos a ir a trabajo de clase. Y en trabajo de clase, si se fijan, tenemos calendario de Google, donde yo puedo vincular el calendario y puedo hacer invitaciones con fecha. Y este calendario, ellos también van a tener acceso a los eventos que yo programe en el calendario. No a mi calendario, sino a los eventos que yo programe en el calendario desde este curso. ¿Ya? Para que no tengan el temor de compartir también sus actividades personales. Lo que yo programe acá, por ejemplo, en la aula magna, ellos lo van a poder ver también en el calendario del curso. ¿Ya? Simplemente se pone ahí y listo. Y ahora bien, ¿por qué es importante darse la vuelta con Google Form? Porque lo que hizo Google Classroom, este repositorio, este espacio de aprendizaje, fue tomar Google Form y crear una tarea con cuestionario incluido. Es decir, yo necesito que mis estudiantes contesten una evaluación, simplemente pincho y va a generar este espacio. Entonces yo le voy a poner tarea 1, las instrucciones que yo le había comentado anteriormente, que en este caso son el tiempo, el rango de espacio, si es que va a estar con una oportunidad de respuesta, en caso de algún problema, a quién debe dirigirse, si es que tiene que leer o ver algún recurso antes de la secuencia que tiene que venir al respecto. Y ahí lo que yo puedo hacer es vincular, por ejemplo, en añadir, busco en YouTube, copio la URL de YouTube de esta noticia y acá nuevamente selecciono, elijo y añado. También quiero agregar, por ejemplo, un archivo físico. Voy a seleccionar el archivo de mi dispositivo, elijo, abro y subo. O también quisiera algún tipo de enlace, busco la enlace, en este caso una noticia, copio la URL, voy a añadir, enlace, pego y añado. Entonces, si se fijan, en este paquete de información quedó todo, absolutamente toda la información que yo tenía que gestionar. ¿Ya? Y acá yo pongo, por ejemplo, cuestionario de 1 a 70, fecha de entrega, lo vamos a dejar para el martes 5, 23:59 horas. Y en este caso, como esto es solamente una pregunta de desarrollo, una pregunta de selección múltiple, no voy a guiar o no voy a dejar ninguna rúbrica vinculada. Ahora, si bien hubiesen preguntas de desarrollo, puedo dejar la guía de la rúbrica por fuera o la puedo dejar dentro de la misma pregunta. ¿Ya? Eso es una elección que ustedes hacen, como les acomode más a ustedes como equipo o a los estudiantes. Y una vez que ya tenemos este panorama general listo, vamos aquí, donde está ya el formulario ya precargado, lo abrimos y automáticamente nos genera un formulario en blanco. La diferencia es que este ya no es encuesta, porque si yo voy a las configuraciones y voy a encuesta, ya automáticamente viene por defecto programado para corregir. Y yo simplemente acá me pongo a hacer los mismos procedimientos que hice anteriormente, ponerle un nombre y en ese caso generar las instrucciones que corresponden a la descripción, las instrucciones generales y empezar a seleccionar las secciones. Preguntas de desarrollo, preguntas de selección múltiple, tipo casilla, etcétera, 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 que fue lo que vimos en la primera parte de esta capacitación. Una vez que esto está ok, voy aquí a inventar una pregunta para que veamos rápido cómo se ve. Esta, vamos a poner que es la opción 1. Y no le puse puntaje. Automáticamente yo cierro, no tengo que enviar nada. Y si yo acá voy y pongo guardar como borrador,
publicarlo automáticamente. Y esto es súper importante. Yo voy a la edición y va a estar con el nombre correspondiente y las preguntas. Qué importante que siempre que yo haga un recurso en Google Classroom deje todo como borrador, porque es muy importante que yo haga siempre un doble check. Lo puedo hacer yo antes, de manera de verificar que los enlaces que yo comprometo están bien, las preguntas que yo hice sean las correspondientes, que la información y las instrucciones que yo entregué sean las correctas en los plazos que yo puse en mi programa de clase, de manera de que no haya ningún tipo de error. Porque si hay algún enlace, alguna noticia o el video no corresponde al que yo quiero que los estudiantes vean, las preguntas van a empezar a llegar en distintas horas, va a generar mayor ansiedad, va a generar desconfianza por parte de los estudiantes, porque cualquier tipo de pequeño error o que se nos pase algo es súper público, ¿ya? Entonces siempre es bueno dejar todos los recursos como borrador. Ojalá dejar varios. Por ejemplo, si yo voy a hacer 4 tareas, dejar las 4 tareas, tarea 1, 2, 3, 4 en borrador, y simplemente el día anterior al lanzamiento declarado mi programa de clases, yo ahí puedo revisar y puedo hacer un checklist con mi equipo docente y lanzar sin ningún problema en la fecha y horario que establecimos anteriormente. ¿Ya? Por eso me di esta vuelta a explicar el Google Form y también cómo Google tomó esta herramienta de encuesta y al crear este espacio de aprendizaje que es Google Classroom, insertó este tipo de actividades dentro de ello. ¿Ya? Entonces no sé si tienen dudas, consultas o preguntas, porque ya estamos como súper cerca de la hora. Voy a poner mi cámara. Súper. Lo bueno es que nosotros vamos a compartir esta misma capacitación con ustedes cuando se descargue de Webex a sus correos personales para que tengan la disponibilidad, cualquier tipo de material y también el tema de Google Classroom, que es un plan B, es un respaldo que les puede servir mucho en caso de no poder utilizar Canva este semestre o tener alguna dificultad extra. Y además les vamos a dejar también compartido acá en el chat el enlace de una encuesta para que ustedes la puedan responder y así poder ver si tienen dudas o algunas temáticas que quisieran que tratáramos nosotros para poder gestionar ese tipo de capacitaciones y ayudarlos y apoyarlos en lo que ustedes necesiten, ¿ya? Y de todas formas, cualquier duda o consulta, por favor, diríjanse a sea@fen.chile.cl para que ustedes puedan también, en caso de necesitar apoyo, algún profesional que esté disponible los va a contactar. ¿Ya? ¿Necesitan alguna duda? Yo solamente dar las gracias. Está muy, muy completa la presentación. Muchas gracias. Y muy Súper. útil. Y que se Súper. mantengan todos sanitos, ¿ah? Para que nos veamos pronto. Sí, sí. Yo los invito de todas formas a conocer Google Classroom porque tiene también assignment, que es tarea, y preguntas cortas. Entonces, para que puedan utilizar ese espacio, incluso con otros colegas en caso de tener que echar mano a un plan, ¿ya? Pero hasta el momento Canva súper bien y es muy Google Classroom en todos los sentidos, ¿ya? Oye, lo que quisiera comentar que yo considero que este sistema es bastante simple y lo considero que es bastante útil respecto, digamos, de otras formas, por ejemplo, de diseñar alguna prueba. Sí, lo que está pensado para mobile learning, está pensado incluso para que las personas lo puedan ver en su teléfono celular. Entonces, la interfaz, la forma en que uno puede interactuar es muy fácil, la usabilidad está garantizada porque Google siempre lo que hace mucho es invertir en que todo sea muy de fácil uso, muy intuitivo. Entonces, en vista de como para poder empezar a meterse en el tema de las evaluaciones virtuales y usar aplicaciones, el formulario de Google es muy bueno, muy bueno. El único talón de Aquiles es que no me permite, por ejemplo, algún tipo de preguntas más complejas, de selección múltiple, ir jugando con eso, sino que es un poco más simple, pero es súper fiable para utilización y
Y es muy recomendable porque es muy fácil para los profesores de programar. O sea, yo me demoré 30 minutos en hacer casi una prueba. Mm. Así que no sé si a profesor que utilizó Google Form también y creo que dijo que era bastante bueno, que su experiencia fue muy buena, ¿no? Es súper práctico y además esto de mandar un link, incluso yo a veces pongo el link en el mismo chat y uno se evita tener que estar buscando la lista de todos los asistentes porque además te permite jugar en distintas plataformas. Yo hago clases en el pregrado, pero también hago clases en el posgrado y en diploma y tenemos a veces 3 plataformas distintas y que cada una tenga su sistema. Ayer en Canvas veíamos que hay que incluso tener la lista de los alumnos, es un atado. En cambio, esta es con un link y súper fácil. Y además, después bajas toda una planilla de Excel y facilita la corrección incluso. Sí, sí, es muy fácil. Y como decía el profesor, el tema de poder solamente subir el link tú puedes utilizarlo en distintas plataformas y en distintos ambientes. Entonces, eso es súper positivo porque el estudiante no, y a nosotros como docentes tampoco nos permite o tener que invertir más tiempo del que poco tenemos en algunos casos. Así que eso ha sido la capacitación. Por favor, los invito a contestar la encuesta y va a estar disponible esta grabación lo antes posible en cuanto se baje ya para que ustedes, en caso de querer utilizarlo, tengan a disposición ese material para su uso. ¿Ya? Muchas gracias. No, de qué a ustedes, Gracias. profesores. Chao, Que estén muy chao. bien. Muchas gracias. Chao, chao.